Un detalle, como obsequiar un libro, prestar un avión a un presidente amigo y hasta regalar espadas. Todos esos gestos tienen un costo para los venezolanos. ¡Alerta que camina! ¡La espada que moría por América! ¡Viva Venezuela! 18 réplicas de la espada de Bolívar ha regalado el presidente Chávez a mandatarios extranjeros como Evo Morales y Rafael Correa, honor que tradicionalmente se reservaba a los militares cuando ascendían a general de brigada. Pero estas réplicas generalmente no son fabricadas en Venezuela. Una empresa especializada en Toledo, España, vende sables de este tipo a varios países. Revisemos la página web de Aceros Hispania. El modelo se encuentra en su catálogo como Sable Simón Bolívar. En su portal digital figura el costo, 9.642,54 euros. El 2009 fue un año donde se enfrentó una grave crisis financiera a nivel mundial, periodo en el cual el gobierno venezolano instó a sus habitantes a la austeridad, a economizar en servicios como agua y luz. 12 meses donde se recortaron gastos a lo interno, pero la colaboración hacia otros países no se interrumpió. Acompáñenos en este caso de investigación. Un detalle, como obsequiar un libro, prestar un avión a un presidente amigo y hasta regalar espadas. Todos esos gestos tienen un costo para los venezolanos. ¡Alerta que camina! ¡La espada que moría por América! ¡Viva Venezuela! 18 réplicas de la espada de Bolívar ha regalado el presidente Chávez a mandatarios extranjeros como Evo Morales y Rafael Correa, honor que tradicionalmente se reservaba a los militares cuando ascendían a general de brigada. Pero estas réplicas generalmente no son fabricadas en Venezuela. Una empresa especializada en Toledo, España, vende sables de este tipo a varios países. Revisemos la página web de Aceros Hispania. El modelo se encuentra en su catálogo como Sable Simón Bolívar. En su portal digital figura el costo, 9.642,54 euros, lo que equivale a más de $14.000, 31.000 bolívares fuertes cada sable a cambio oficial. Es decir, 18 sables regalados a 31.000 bolívares fuertes equivale a 558.000 bolívares fuertes, más de 500 millones de los de antes, gastado solo en sables para presidentes amigos. No solo el precio invertido en estas espadas ha sido cuestionado. En algunos casos, las personalidades que las han recibido han sido objeto de críticas. Mandatarios como Muammar al-Gaddafi, presidente de Libia, Robert Mugabe, de Zimbabue, y el presidente cubano Raúl Castro, quien admite no merecer tal reconocimiento. Fraternales emboscadas que me ha hecho el presidente Chávez con esta inmerecida condecoración y mucho menos con la espada del Libertador. Solo las acepto por respeto y dedicada a todos los cubanos que han caído defendiendo nuestra libertad. Hay quienes se han dedicado a recopilar la información de estas ayudas de Venezuela a otras naciones. Desde 2005 dan cuenta de más de 30 países beneficiados. Hasta enero de 2008, el presidente había regalado 37.799.494.288 dólares, más de 81.000 millones de bolívares fuertes, a cambio oficial 2,15 bolívares fuertes. La situación no ha sido distinta, incluyéndose en la lista nuevos países amigos.
En 2009 se habrían regalado 3.560.400.000 dólares. Al cambio oficial, 7.654.860.000 bolívares fuertes. Estas donaciones y financiamiento no incluyen el envío de petróleo a través de Petrocaribe. Y es que no solo se trata de regalos, sino también de convenios comerciales que se realizan en desventaja para el Estado venezolano, lo que ha incrementado la inversión venezolana fuera de nuestras fronteras. Lo que ellos llaman ayuda, gastos, etcétera, en el exterior, suman en 5 años 340.000 millones de dólares. Eso es una cantidad absolutamente alarmante, ¿no? Desde el punto de vista de que inclusive que este mismo año, que ha sido un año de ingresos fiscales bajos, el gobierno ha anunciado este año gastos por 140.000 millones de dólares. Muchísimo más que lo que ha ingresado hasta el momento al fisco, que son como 80.000. Pero ¿a dónde ha llegado este dinero? ¿Qué países se han visto beneficiados con los recursos de Venezuela? Se han hecho regalos principalmente a Honduras, a Nicaragua, a Cuba, a Bolivia y luego algún regalo a Brasil, a Uruguay y a Gambia. Es poco lo que se, y a Paraguay. De resto se ha concentrado en Nicaragua, Honduras, Cuba y Bolivia. Para los expertos, lo cuestionable no es solo a quién se le entregue el dinero, sino también el uso que podría fuerte en el tren delantero porque las calles no sirven. Esto tiene meses así y el gobierno dice que Venezuela es riquísimo en petróleo, que Venezuela es lo máximo. ¿Y dónde está el petróleo para Venezuela? Para otros países sí hay, pero para Venezuela no. Esto no se puede. Aquí en Venezuela no es justo, hermano. No es justo. Falta gobierno. Falta gobierno. Tu nombre, por favor. Fran Camacho, venezolano, Fran Camacho. En Uruguay, y con colaboración del gobierno venezolano, se concretó la construcción del Instituto Nacional de Cáncer. El costo, 8 millones de dólares. De ellos, Venezuela aportó 3 millones de dólares, lo que equivale a 6.450.000 bolívares fuertes a cambio oficial. Más de 6 millardos de los de antes. Mientras, en Venezuela, solo estrictas emergencias pediátricas son atendidas. ¿El por qué? Observen ustedes. Este es el patio que comunica diversas áreas del hospital. La red de aguas servidas está colapsada, sin mencionar el deterioro que muestra la infraestructura, que se hace más evidente en el segundo piso. Así está el área de lactantes y las oficinas del personal médico. La unidad de cuidados coronarios del Casal Ramos es la única existente en el estado y sin embargo los médicos trabajan con solo 2 camas. Y tú te das cuenta el hacinamiento que tenemos acá. Mira cómo tenemos todo aquí. Y entonces con esta escasez que tenemos no podemos dar
o sea, brindar la calidad que quisiéramos a los pacientes. En noviembre de 2009, Bolivia y Venezuela realizaron una inversión de $80 millones. El propósito, la construcción de una planta termoeléctrica. PDVSA participó en el proyecto con 60% y la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia con 40%, es decir, 172 millones de bolívares fuertes a cambio oficial, invertidos para producir 100 megavatios en Bolivia. En cambio, en Venezuela... Este viernes, feriado, el día de descanso no fue tal para los habitantes del sector Camino Nuevo en la capital de Anzoátegui. Una nueva falla en el servicio eléctrico causó sus efectos en Barcelona. Temen por el vaivén de la carga en el transformador que fue tocado por manos inexpertas. Por falta de servicio de agua, luz y colapso en el sistema de drenaje, varias familias de la población de Tocorón en el estado Aragua decidieron trancar la vía y manifestar en contra del gobierno local. Nicaragua fue beneficiada por el gobierno venezolano con un proyecto de riego para la planicie del Pacífico. La inversión se calcula en más de 2.145 millones de dólares. Este es el grifo principal de la toma de agua potable de esta comunidad. Desde hace más de 2 años la bomba que surte el líquido fue robada y sus tuberías se quedaron secas. Mónica, como tantas otras vecinas del sector, hace sus quehaceres con un tobo. Con esta consigna, los vecinos de los barrios cercanos a la avenida Los Aticos manifestaron cuál es la principal necesidad que los afecta. Este miércoles no llegó el agua a los habitantes de La Sábila. Por el contrario, los cisternas que transportaban el vital líquido fueron estacionados en la entrada de la urbanización. Sus conductores señalan que en los últimos meses al menos 3 unidades son asaltadas diariamente. En medio de aguas negras, literalmente, e impregnada de malos olores, viven estas personas. Cansadas por esta situación, decidieron salir a la calle y exigir a la hidrológica de Maracaibo, Hidrolago, la rápida solución a este problema que ya lleva más de 2 años. Nosotros somos animales, somos seres humanos. En vez de estarse ocupando en problemas de otros países, que se ocupen del problema aquí de nosotros venezolanos. Ecuador recibió en septiembre de 2009 6 aviones Mirage 50 como parte de una donación del gobierno venezolano. Bolivia también recibió equipos antimotines valorados en $280.000. Desde muy temprano este jueves, taxistas aragüeños decidieron trancar las principales entradas hacia la ciudad de La Victoria. En la autopista regional del centro se observaron largas colas, al igual que en las principales vías de ese municipio. 12 taxistas en un año, del 2008 hasta ayer, hasta esta semana, 12 taxistas asesinados a manos de Lampa para robarlo. El asalto a una unidad en horas de la mañana colmó la paciencia de los trabajadores del volante. Por ello, este lunes tomaron la calle. Una vez más sintieron temor por sus vidas ante la acción de los maleantes. Se montan y después que están adentro sacan su armamento y empiezan a robar. A las 6:30 de la mañana de este lunes, el sonido de 3 disparos sorprendió a los habitantes del centro de Barquisimeto. Esos mismos disparos le quitaron la vida a Wilmer Arriechi, comerciante, quien caminaba como todos los días por esta calle para abrir su negocio. 2 disparos pasadas las 7 de la noche cegaron la vida de Tony José Chacín, de 27 años, y nuevamente alertaron a los residentes del sector. Venezuela otorgó a Antigua y Barbuda, isla ubicada al este del Mar Caribe y miembro del ALBA, la cantidad de $50 millones. El fin, ayudar a sus habitantes a superar el fraude financiero realizado por el Stanford Bank, entidad bancaria que tiene una de sus sedes principales en la isla. En Aragua, durante 3 horas, trabajadores de Corpoelec paralizaron administrativamente sus actividades para exigir la firma de la contratación colectiva, acción donde permaneció unido el personal obrero y administrativo. Manifestaron que las acciones continuarán en defensa de sus derechos laborales. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajo! ¡Denos trabajo! De pie o sentados, debajo de un puente o de un árbol, los manifestantes se mantienen en las calles, en distintos sectores del municipio de Lagunillas, a lo largo de esta importante vía. Cada vez que llegamos a la casa, los muchachos lo primero que lo abren la puerta es que le traemos algo de comida a la casa. ¿Y qué le decimos nosotros? Papito, nosotros no traemos nada porque no lo están dando trabajo. Estamos esperando, aguantando sol, agua y todo. Hasta mañana me dijo un hijo mío, papá, si quieres te voy a acompañar allá al paro para que te den trabajo.
Son unos 900 trabajadores de salud ambiental quienes dicen sentirse afectados ante los constantes retrasos en la cancelación de quincenas y cesta ticket. En otra isla del Caribe, Dominica, se instaló una planta de almacenamiento de distribución de combustible, construida a través de Petrocaribe. Pero hay más. El propio presidente Chávez garantizó suministro de combustible ilimitado. Sepan ustedes, and you should know, que todo el petróleo que Dominica necesite that all the oil Dominica will need para los próximos 200 años for the next 200 years está allá en Venezuela. is just there in Venezuela. Nicaragua fue beneficiada en varias oportunidades durante el 2009. Recibió de Venezuela 18 millones de dólares para la explotación de madera, pinares que fueron tumbados hace 2 años por un ciclón en el Caribe. Venezuela también le otorgó 50 millones de dólares destinados a un programa para la reconstrucción de vías y negocios rurales. Apagaron sus vehículos en la entrada del sector. Señalan que llevan más de 5 años esperando por la reparación de la vía. El tránsito en la avenida Florencio Jiménez fue parcialmente suspendido. Una llanera le suplica al comandante Chávez que venga a los sectores, que así como viene Barquisimeto, que se venga a los barrios para que vea la necesidad y la angustia que nosotros tenemos. En Nicaragua también está prevista la construcción de una refinería con fondos venezolanos, una inversión de 4.000 millones de dólares. En mayo de 2009 también se enviaron al país centroamericano, en nombre de Venezuela, 5 toneladas de medicamentos contra la gripe AH1N1. Mientras, en el país, una simple gotera que no fue corregida a tiempo se convirtió en la causa de paralización de la unidad de diálisis. 100 viviendas, una inversión de 80 millones de dólares. Bolivia recibió casas prefabricadas de Petrocasa, financiadas por la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos y la petroquímica de Venezuela, Pequiven. Y otras 2.000 viviendas prefabricadas se construyeron gracias al gobierno venezolano en República Dominicana. Pero, ¿qué ocurre en el país? Mi comandante, aquí estamos con usted, pero usted tiene que apoyarnos, ya basta. Se resquebraja Petrocasa. A 1 año y 7 meses de la inauguración, sus verdades salen a flote. Los manifestantes aseguran que de las 144 casas que se tenían previstas construir, han terminado menos de la mitad. Señalan que los recursos enviados por el gobierno nacional no fueron invertidos en el proyecto. El presidente de la República, cuando aprobó acá el terreno y con todo, dio 3 millardos para la culminación de todo el barrio. Y esos 3 millardos desaparecieron. Este es el espacio, sector Los Corales, 2.700 metros de terreno que fue desafectado por el Consejo Municipal y entregado por la Alcaldía. Los vecinos solo esperan el documento de propiedad. El señor presidente de la República todos los días del mundo manifiesta que las tierras son del pueblo. Y no puede ser que por una decisión tan nefasta por parte de un funcionario del gobierno se prive del derecho a tanta familia. Yo vivo alquilado. Bueno, tengo que trabajar fuerte para poder pagar la vivienda, si no, viviera en bajo de un puente entonces. Y hasta los Estados Unidos ha sido beneficiado. Si usted cree que se trataba solo de un libro, sí, ese fue un obsequio, pero el presidente Chávez regaló algo un poco más grande. Se trata de la isla Petty, de 392 acres y ubicada en el río Delaware. Esta isla era administrada por Citgo y fue concedida para transformarse en un refugio de vida silvestre. Esta donación fue el resultado del primer y único encuentro cara a cara entre el presidente Chávez y el presidente Barack Obama. Bolivia es uno de los países que mayores recursos venezolanos ha recibido en los últimos 5 años. Una relación entre países hermanos, acostumbrados a intercambiar regalos. No me trajiste la hoja de coca, yo pedí, ¿dónde están las hojas de coca? No me trajiste, que tengo que renovar. Ah, compañero, yo sabía que no me podía fallar, ya se me estaba acabando la coca. La imagen del día. Esta es la hoja sagrada de los Aymara, hoja sagrada de los incas, de los Aymara.
Claro, el capitalismo la convirtió y las mafias internacionales en cocaína, pero como Evo lo ha dicho, yo lo repito, la coca no es cocaína. Desde 2005 y hasta 2008 se contabilizan unos 2.912.851.275 dólares. Y es que en las calles de Bolivia es notoria la presencia de ayudas venezolanas. Dinero entregado por Venezuela a Bolivia a través de donaciones y por distintas vías. Una de las más importantes, el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Un programa cuestionado e investigado por parlamentarios bolivianos. Hacemos una petición de informe escrito sobre dónde van los recursos que llegan a un proyecto que se llama Bolivia Cambia, Evo Cumple. Algunos de la oposición dicen Chávez manda y Evo cumple, parece que es verdad. Con recursos provenientes de Venezuela en el marco del Tratado de Comercio entre los Pueblos. El TCP ALBA es un proyecto que encabeza el tío Rico, que es el presidente de Venezuela, con Cuba y otros países, supuestamente para hacer proyectos productivos. Informes emanados del Ministerio de Planificación de Bolivia detallan los recursos recibidos a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Estos documentos oficiales, expresados en dólares americanos, dan cuenta de alrededor de 20 millones de dólares entregados en el marco del Tratado de Comercio entre los Pueblos TPC-ALBA. Pero esto solo sería una parte, correspondiente a 5 municipios bolivianos. Municipio Ciudad de La Paz, municipio de la ciudad de El Alto, municipio de Montero en Santa Cruz y municipio de la ciudad de Cochabamba y el municipio de Quillacollo en Cochabamba. Pero para la diputada boliviana Ninosca Lazarte hay mucho más. Solo en 2009, Venezuela ha entregado alrededor de 300 millones de dólares. Muchos de estos recursos sin fiscalización y obviando la Constitución y las leyes de su país. Que esos recursos no son fiscalizados por nadie, porque este acuerdo supuesto firmado entre Venezuela, Cuba y Bolivia para el TCP-ALBA, donde el tío Rico Sam es de Venezuela, no ha entrado al Congreso de la República. Por lo tanto, esta es otra ilegalidad. ¿No será que gran parte de eso están yendo a financiar a grupos terroristas que están intentando sembrar esta política del terror o el terrorismo de Estado en el país? El propio presidente Evo Morales lo ha solicitado en público, recibir dinero sin pasar por el Fisco Nacional. Yo dije al presidente Chávez, en vez de que me mande plata al Tesoro General de la Nación, que después retirar va a costar, ¿por qué más bien el de la misma embajada puede firmar la inversión directamente? Viola todo el ordenamiento jurídico en el país respecto a lo que significa la cooperación internacional, porque proyectos de cooperación de créditos o incluso de donaciones deben pasar necesariamente en un país normal, donde se respetan las leyes, por el Congreso de la República. Por lo tanto, están violando absolutamente todo el ordenamiento jurídico. Al examinar el informe, la parlamentaria destaca el financiamiento de proyectos que no satisfacen necesidades sociales urgentes para Bolivia. Un ejemplo, la construcción de sedes sindicales. Estos petrodólares que le pertenecen a cada uno de los venezolanos están siendo utilizados en mi país para comprar dignidades. Por ejemplo, se han gastado $725,000 en la compra de una sede sindical para la Central Obrera Departamental de Cochabamba. $725,000, además pagados al cash, en efectivo. $725,000 en una sede sindical. De acuerdo con su investigación, también habría detectado montos elevados en proyectos pequeños.
Se han gastado una infinidad de recursos, por ejemplo, en campos deportivos. Hay un campo de fútbol de césped sintético que ha costado $200,000 en Cochabamba, y sí me extraña que haya un campo de fútbol sintético en Cochabamba, donde cuando Cochabamba es como una ciudad vergel, donde en Cochabamba las matas o las plantas crecen muy fácilmente. $200,000 en un campo de fútbol. Y hasta obras destinadas a complacer gustos presidenciales. Una cancha de raqueta frontón. A mi presidente, que es don Evo Morales, le gusta mucho jugar raquet o raqueta o frontón, pero creo que sería más digno como presidente de los bolivianos que pague el alquiler de una cancha para 2 horas de raquet si tiene tiempo, pero no se gaste casi $200,000 construyendo una que le va a servir a él para ir a jugar como parte de un proceso de campaña. Me parece indigno. La investigación en Bolivia está en fase inicial. Solicitarán visitar los lugares de las obras para constatar que el dinero entregado efectivamente se convirtió en obras. Luchadora. Ese es el adjetivo que mejor describe a Mirna Leal. Una madre que recorre las calles de la capital venezolana. Su objetivo, lograr una ayuda para su hija, una menor de 12 años con una deficiencia auditiva. Su peregrinar por instituciones públicas comenzó desde hace años, solicitando una ayuda para un implante. Empezó el Vía Crucis, porque era una prótesis sumamente costosa, el implante coclear. A pesar de todas las diligencias y de que el Estado venezolano le otorgó 2 donaciones a mi hija en el 2001, y después que yo hablé con el presidente de la República para que se completara el precio de la prótesis, porque el aumento del dólar en el año 2002 afectó muchísimo a todos esos niños, hubo donaciones que se perdieron, los niños nunca recibieron la prótesis, niños que recibieron las prótesis 3 años después porque el Estado no tomó las previsiones. De hecho, a mi hija le ocurrió en 3 oportunidades de que el Estado le daba donaciones, le dio donaciones, una la logré recuperar porque la empresa matriz Cochlear fue muy responsable, porque hubo un error de $15,000 en la factura de mi hija, pero el Fondo Único Social no fue ningún apoyo. El Fondo Único Social, que fue el ente que dio las donaciones, hizo caso omiso de las necesidades y de las solicitudes y denuncias que yo les hice. Ellos no actúan. Cuando se compromete la salud del niño o cuando se violan los derechos de un niño, los organismos públicos no quieren actuar. Pero su hija no es la única. Hay otros en esa misma condición. Ella es la vicepresidenta de la Fundación Venezolana de Niños con Discapacidades Auditivas, que no tiene sede y espera lograr no solo donaciones para implantes, sino para la posterior rehabilitación. Hemos tratado durante muchísimos años de sensibilizar a los diputados de la Asamblea Nacional de que existen irregularidades y vicios administrativos en el otorgamiento de las donaciones. Y en verdad, en mi caso particular, yo me frustraba mucho, me daba mucha tristeza y mucha decepción cuando yo veía a los presidentes, y de hecho yo siempre lo he manifestado, yo los dejé de ver hace mucho tiempo por eso. Es la impotencia que siente una madre de que uno está consciente de que su hijo está perdiendo un tiempo muy valioso, pero que el Estado no te da la ayuda oportunamente. Mirna es incansable, con papeles en mano, acude regularmente a la Asamblea Nacional, espera ser escuchada. Y es que es la Asamblea Nacional, uno de los órganos del poder público, encargado de aprobar partidas, recursos y donaciones. En noviembre de 2009, representantes del Parlamento discutieron la aprobación de ayudas para la República del Ecuador. Recursos entregados por Venezuela. Un debate donde se planteó la necesidad de priorizar a los venezolanos frente a los requerimientos de otras naciones. Ese programa está comenzando en Ecuador y va a continuar con todas las demás provincias. Ok, bien bueno la solidaridad, pero comencemos también por los nuestros. Ese es nuestro llamado de atención. ¿Por qué con los nuestros no tenemos la misma eficacia de ir avanzando y decir, en este año no vamos a tener más personas en esas condiciones? ¿Qué es lo que se pretende? Descalificar las políticas sociales de Venezuela que ha trascendido a otros países,
descalificar el interés en atender a las personas con discapacidad cuando se trae aquí una denuncia de una persona que merece más bien atenderle y llevar su situación donde debe llevarse para que sea atendido. Nunca nosotros hemos dicho acá que ya se resolvió el problema de las personas con discapacidad en Venezuela. La deuda social con las personas con discapacidad es una deuda social acumulada inmensa y que estamos atendiendo. Aquí el sector salud ha destinado muchos recursos para el área infantil y eso nadie lo puede negar. Este acuerdo que estamos aprobando hoy es un acuerdo con Ecuador, donde nuestras experiencias de la misión José Gregorio Hernández la vamos a llevar a Ecuador. Sí, yo creo que hay un problema de información porque aquí hay una misión que se llama José Gregorio Hernández que no es que vienen, es que la misión los va a buscar a sus casas barrio por barrio para atenderlos. Lo que pasa es que la diputada a lo mejor no está muy enterada de cómo funcionan las políticas sociales del gobierno de una manera amplia y suficiente. Pero una misiva enviada a uno de los diputados encendió el debate. Nosotros no nos negamos y votaremos a favor de que se apruebe el convenio. Lo que a nosotros nos llama la atención es todo lo que dice la carta, esa burocracia, esa falta de atención a los discapacitados nuestros, que no se les ha construido el centro que están pidiendo desde hace años para atenderlos mejor. Esa carta, a la cual la diputada Medina hace referencia, es la de Mirna, solicitando nuevamente ayuda para su hija y la fundación que representa. La voz de Mirna a través de esas letras fue escuchada, sin resultados. Se va a cerrar el debate, cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo único del proyecto de ley aprobatoria se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo de donación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador para la prestación de ayudas técnicas, enseres y otros equipos para personas con discapacidad. Muy triste, decepcionada. No porque le estén dando ayudas a otras personas, porque eso está muy bien, pero decepcionada porque en Venezuela existen muchos niños que están desasistidos. De hecho, la situación de los niños con implantes cocleares y de la mayoría de los niños especiales está grave. Es muy grave porque no tienen respuesta oportuna a nivel de salud y tampoco tienen respuesta educativa en muchos casos, porque las escuelas especiales te quedan muy lejos. Porque si te lo integran a una escuela regular, el ministerio no les proporciona los equipos de integración, el personal del ministerio no está capacitado. La búsqueda de Mirna ya lleva 8 años, donde ha visto aprobar recursos que no llegan. Estos convenios que se firmaron por Cuba-Venezuela fue en el año 2004 y esto nunca se realizó. Una vez un diputado de la Subcomisión de Salud me dijo que ellos habían paralizado todos estos proyectos porque necesitaban el dinero para salvar las vidas a los demás. Y es el problema, es la concepción que tienen aquí los funcionarios. Siempre los niños con discapacidad son ciudadanos de segunda. Son considerados ciudadanos de segunda, son sacrificables para el proceso. Y eso no puede ser. Ellos deberían de ser los más indicados porque, así como dijo el diputado Rafael Ríos, ellos son una gran deuda social de este país. Tiempo irrecuperable para ella y su familia. Mira, yo quiero mucho a Venezuela, pero como madre yo te digo una cosa. Yo hubiese dado cualquier cosa porque mi hija hubiese nacido en otro país más desarrollado. Porque es que aquí el problema no ha sido información, el problema no ha sido recursos, el problema ha sido la falta de sensibilidad de los funcionarios, la falta de respeto hacia las personas, que ignoran a las personas. Tú vas como padre y manifiestas una situación y tu opinión no se toma en cuenta. Tú eres relegado, tú no importas, porque lo que importa, me imagino yo, y me disculpa la expresión, es mantener los recursos ganando intereses en una cuenta. Pero nadie se da cuenta de lo que significa eso para un niño. La pérdida de tiempo, ese tiempo que ellos han perdido nunca jamás lo van a recuperar. ¿Recuerdan el caso aquel famoso de las colitas de PDVSA? Viajes por el mundo, con familiares, con amigos, gastando millones de dólares en viáticos, en el mantenimiento de los aviones, el combustible, gastos sin límite, sin control de nadie. El avión iba, a ver si aterrizaba. Un piloto venezolano, capitán venezolano, el avión venezolano.
10 años donde el discurso presidencial ha cambiado. Recursos del Estado que al parecer siguen utilizándose sin importar los costos que acarrean. Sí, si tuviera un paracaídas inmediatamente me lanzaba de ese avión, pero no hay una disposición de los pilotos de aterrizar con obstáculos, no pueden, dicen ellos, aterrizar con obstáculos en la pista. El expresidente Zelaya realiza sus viajes en un avión con siglas venezolanas. Desde que salió de la presidencia de Honduras, ha visitado varios países, como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y hasta los Estados Unidos. El diario Prensa Libre de Guatemala estima que los viajes de Zelaya suman 39.179 kilómetros, recorridos en 7 países. Manuel Zelaya arribó en Chile a las 12:08 del mediodía, en un avión Falcon 50 con la bandera venezolana. Este avión, Falcon 50, tiene una velocidad máxima de crucero de 800 kilómetros por hora. El costo por hora de vuelo en un avión de este tipo está alrededor de los $3.500. Es decir, aproximadamente se habrían gastado $175.000 en viajes. Cálculo estimado en los viajes que han trascendido a través de la prensa. O sea, estos $3.500 millones que estamos sumando para el 2009, faltan algunas cosas. Faltan, por ejemplo, los préstamos del avión a Bolivia, porque efectivamente están prestados, pero no sabemos el uso que se le está dando. Entonces, tú para saber el uso que se le da, o sea, para poder sumar esto, el costo a esta sumatoria, tienes que saber exactamente qué día se ha estado usando para poder estimar los gastos. Pero es un costo y elevado, porque además es un costo que, como te digo antes, ya no es que le estás donando a un país, es peor. No es que no le trae nada más beneficios a Venezuela, es que no te le estás donando tampoco a un país, es un presidente, es un amigo del presidente. Y mientras continúan ayudas a países amigos, la principal empresa de los venezolanos, Petróleos de Venezuela, reportó pérdidas en su informe correspondiente al primer semestre de 2009, una caída de 67% en sus ganancias, que sumaron $3.173 millones en ese periodo. Uno no entiende entonces en ese contexto no solamente las ayudas y regalos internacionales, sino también la existencia o no un rediseño del convenio Petrocaribe. El convenio Petrocaribe compromete unos 240.000 barriles de petróleo diarios que envía Venezuela subsidiado y que tiene un impacto muy fuerte en las cuentas por cobrar de PDVSA. O sea, más o menos por el orden de unos 3.000, 4.000 millones de dólares es el impacto de ese convenio. El año pasado PDVSA tuvo un buen año, pues ingresó algo así como 140.000 millones de dólares como ingreso. Este año, evidentemente, desde el momento que empezaron a bajar los precios, por allá sería por septiembre, octubre del año pasado, evidentemente este año no ha sido nada bueno, pero el hecho de que no haya sido nada bueno no justifica que la empresa no tenga para pagarle a los proveedores, etcétera. Lo cual indica que, bueno, que el dinero que le ingresa, el excedente que le queda a PDVSA está siendo tomado para gastos en otras cuestiones. En las calles, la percepción es clara. Los ingresos del país no están llegando a los hogares y necesidades de los venezolanos. Yo considero que lo primero viene la casa y luego viene el exterior, porque aquí bastantes necesidades hay. Es necesario que el presidente se aboque a lo que está sucediendo en el país. No mirar hacia afuera, porque el que no cuida su casa no puede cuidar los de afuera. Es imposible. Yo sí creo que están atendiendo los problemas de otros países y aquí está todo olvidado. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno se encarga de mandar todos los reales para allá y aquí está todo olvidado. Eso creo yo. Aquí hay muchos problemas y está sin resolver. Pero hay falla por lo menos en la cuestión de la electricidad. Si eso es cierto, la ayuda hacia Bolivia en cuestiones de electricidad no está del todo bien, porque aquí hay falla, tenemos problemas con la electricidad en estos momentos. A nosotros no nos importa si Chávez ayude al que sea, pero también que nos ayude a nosotros aquí en el país, más que todo con la inseguridad que nos está devorando en vivo, pues. Claridad para los de afuera y oscuridad para la casa. De las donaciones y regalos, muy poco es lo que se sabe. Muchas veces se conoce la información luego de realizado el anuncio. Lo primero es enterarse de las cosas que están pasando, ¿no? O de las cosas que el gobierno está dando al exterior en este caso.
enterarse, ver qué hay, qué es, cuánto es y qué podríamos hacer con eso. Y lo segundo es ir y exigirle a la Asamblea Nacional que ponga orden en el gobierno central y tal vez al Tribunal Supremo de Justicia a meter un recurso que le pida al gobierno central que deje de financiar proyectos en el exterior si antes de financiar, o sea, si no, en vez de invertirlos aquí en el país, que sería lo ideal, ¿no? Miembros de la Asamblea Nacional aseguran que existe un control por parte de las instituciones del Estado que llevan una relación de lo entregado a otros países. Siempre recibimos feedback por las escuelitas que se están haciendo afuera, producto de esas donaciones, o en el mismo Estados Unidos que se le ha dado gas a los pobres de Estados Unidos que se mueren por el frío, o a otros países. Bueno, siempre se está recibiendo esa recepción por parte de las mismas personas que han recibido esas donaciones, que generalmente no es dinero, sino que es material especialmente. En 2009, más de 3.500 millones de dólares en regalos, es decir, casi 8.000 millones de bolívares fuertes. Hospitales, escuelas, vías, servicios de electricidad y agua, que serían distintos si todo ese dinero se invirtiera en Venezuela. En los últimos 11 años hemos recibido los mayores ingresos por concepto de renta petrolera en nuestra historia, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Para el gobierno, la ayuda a otras naciones se trata de solidaridad con países hermanos, mientras que para otros es un despilfarro, una entrega de un cheque en blanco sin tomar en cuenta los intereses nacionales. En definitiva, lo que se exige son respuestas concretas. Esto fue Caso de Investigación, les acompañó Mari Trini Mena. Será hasta una próxima oportunidad.